Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para toda nuestra amable audiencia que a esta hora llegan a conexión. Bienvenidos todos, hermanos amados de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles, en toda el área metropolitana, en municipios de Antioquia, en todo Colombia. Estamos agradecidos con nuestro Dios por este nuevo día que Él nos regala, por la oportunidad de compartir a través de esta red social las bendiciones del Dios Todopoderoso, su bendita palabra, las riquezas inescrutables del Evangelio de Cristo Jesús. Gracias a Dios por esta comunión, este compañerismo, esta amistad que podemos tener a través de este medio de comunicación. Bienvenidos, mis amados hermanos, a esta transmisión en vivo. El Señor es nuestro guardador, Él es nuestro protector. Gracias al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 1 hasta el verso 18. Que la palabra del Señor este día fluya poderosamente para alimentar nuestras almas. Todavía el Señor nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 18, dice la gloriosa palabra del Señor así. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su nombre, en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y me dijo el ángel, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y de entre los 7, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, que el Señor envíe su palabra sobre nosotros para hablarnos al corazón, que Él abra nuestro entendimiento, nos dé la revelación de su mensaje y así nosotros podamos ser fortalecidos en la fe y cada uno de nosotros seguir aferrados de la buena palabra de Cristo y permanecer en esta gran salvación que el Señor nos ha dado. Todos orando al Señor y orando también a mi favor. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de transmitir esta palabra en vivo para nuestros hermanos aquí en Versalles y también de otros lugares que llegan a conexión. Padre Santo, rogamos tu bendición. Envía tu palabra sobre nosotros con poder, con autoridad, con bendición. Alimenta nuestra alma. Te rogamos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, que ayudes a tu siervo a proclamar este mensaje, a enseñar con la gracia, con la sabiduría, el poder, la claridad que tú das de tu Espíritu Santo. Obra también en los amigos, rompe cadenas de pecado, sácalo de las tinieblas a tu luz admirable, libértalos, sálvalos, Señor Jesús, para la gloria de tu santo nombre. Aleluya, todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Este día vamos a meditar en un mensaje de la palabra del Señor. Y este mensaje lo he titulado Figuras Apocalípticas. Escuche bien, vamos a meditar en un mensaje que lo he titulado Figuras Apocalípticas. Las figuras apocalípticas aparecen en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro del profeta Isaías, en el libro del profeta Jeremías, en los libros de los profetas menores. Ahí hay muchas figuras apocalípticas. Ya sabemos que la palabra Apocalipsis quiere decir revelación o también quiere decir corriendo el velo. Y que lo que se halla en estos libros o hablar del mensaje apocalíptico, pues no es para asustar a la gente, no es para infundirle miedo a la gente, sino todo lo contrario, es para proclamar el mensaje de la palabra de Dios que trae consolación, que conforta nuestra alma, que nos fortalece. Usted no le tenga miedo al libro de Apocalipsis, léalo con tranquilidad, léalo con libertad. ¿Qué nos muestra el libro de Apocalipsis? Que el bien triunfa sobre el mal, que los propósitos eternos del Cristo de la gloria triunfan sobre las maquinaciones del Satán.
y que nosotros al estar en Cristo estamos del lado vencedor, estamos del lado ganador. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces no hay nada que temer. Estamos en Cristo, estamos en los agujeros de la peña, estamos en la obra del Calvario, estamos confiados en Él. Gloria al Señor. Para esto es el mensaje apocalíptico. Y fíjese que cuando Pablo habla del mensaje apocalíptico, especialmente hablando del arrebatamiento de la iglesia, cuando él escribe a los tesalonicenses, fíjese que el verso 18 de Primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué nos produce a nosotros la palabra del Apocalipsis? ¿Qué nos produce a nosotros la palabra del Señor? Cuando leemos y escuchamos a nuestros maestros enseñar y predicar acerca de las cosas que pronto van a ocurrir, no nos produce miedo. Al contrario, nos produce fortaleza, nos infunde aliento la palabra del Señor. Razón tuvo el salmista al decir en el Salmo 23: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. No nos infunde miedo la palabra del Señor a los que hemos creído en Él. Nos infunde es aliento. Gloria al Señor. El arrebatamiento de la iglesia es para nosotros un mensaje de consolación, un mensaje que produce certeza de salvación, que produce confianza en el Señor. Eso es lo que sentimos, confianza en el Señor. Y entonces, a través de todos estos temas, estos mensajes proféticos y escatológicos que hemos venido compartiendo con los hermanos, lo que buscamos es confortar el corazón de la iglesia, es edificar a los creyentes, es exhortarles a la consagración, a la búsqueda del Señor. Eso es lo que queremos, que en Cristo encuentren consolación. Mientras alrededor hay tristeza y preocupación de la gente y zozobra y miedo, nosotros en Cristo tenemos paz, tenemos libertad, tenemos gozo. Aleluya. Él nos ha dado una salvación que es eterna. Entonces, que la iglesia del Señor sea fortalecida en la esperanza viva que tenemos de ser arrebatados muy pronto. Que nuestra reunión con el Cristo de la gloria está cada vez más y más y más cerca, está a las puertas. Que cada uno de nosotros estemos listos para ese momento glorioso. Entonces, vamos a mirar algunas figuras hoy del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis. Figuras apocalípticas. Figuras apocalípticas hay, ya le mencioné, en los libros de los profetas mayores y en los libros de los profetas menores. Tiempo nos faltaría para estudiar todo eso. Hablando de Daniel, entonces Daniel estuvo en el reino de los babilonios y en el reino de los medopersas. Estuvo al menos en 3 reinados. En el reino de Nabucodonosor, en el reino de Belsasar, y estuvo en el reino de Darío el persa y de Ciro. Estuvo en 4 reinos. Daniel sirviendo en esos reinos. Él llegó a ser un hombre muy importante, un magistrado, llegó a ser segundo gobernador en Babilonia en su momento. Era un hombre de Dios. Y Dios le dio unas visiones apocalípticas, donde aparecen unas figuras apocalípticas. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 1 al 7. Mire cómo dice Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño.
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bendito sea el Señor. Ustedes fíjense que aparecen estas figuras apocalípticas en el libro de Apocalipsis capítulo 17 que hemos leído, y en el libro de Daniel capítulo 7 que acabo de leer. Aquí en el libro de Daniel entonces tendríamos que empezar a sumar el asunto de las cabezas de las 4 bestias. Entonces fíjense bien que nos da un total de 7 cabezas, así. La cabeza de la bestia que parecía un león, más la cabeza de la bestia que parecía un oso, serían 2. Más las 4 cabezas de la bestia que era un leopardo, serían 6. Más la cabeza de la 4ª bestia que tenía 10 cuernos, para un total de 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, hay un paralelo entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 17. Hay un paralelo ahí. En los versos 16 al 17 del libro de Daniel capítulo 7 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea, ahí lo está interpretando, 4 reinos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, el último reino, que es el reino de Cristo. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras las hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía,
hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. Entonces, fíjese bien que en el libro de Apocalipsis se ve este mismo cuadro. Lo que está presentando Daniel, capítulo 7, del verso 16 al 25. Entonces, es el mismo cuadro. Ya no aparecen 4 bestias en Apocalipsis, sino una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la visión de Daniel se ve 4 cabezas, pero en la visión del Apocalipsis se funden o se fusionan en una sola. Y por ello ya el apóstol Juan entonces habla de una sola bestia que él ve, que es espantosa, que es terrible, que sube del mar, y que la describe también en Apocalipsis 13. Usted vaya anotando estas citas bíblicas para que las pueda leer y meditar bien. Apocalipsis 17, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13, y vaya armando los cuadros. Dice Apocalipsis 13, verso 1 al 8: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y de su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló la tierra, toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense que es lo mismo que está en Daniel: tiempo, tiempos y medio tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Entonces, fíjense bien que en esta visión de Juan, él habla acerca de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que no es diferente de la que vio Daniel, sino que es exactamente igual, es la misma visión. La visión dada a Daniel capítulo 7 es la misma visión dada a Juan capítulo 17 y capítulo 13. Y el punto aquí en común es que la bestia, que primero aparece en 4 y luego se funde en una sola, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En ambas visiones hay 7 cabezas y 10 cuernos.
Entonces la pregunta ahora es, ¿qué representan esas 4 bestias? ¿Qué significan en las figuras apocalípticas esas 4 bestias que tienen 7 cabezas y 10 cuernos? Tenemos que entender que en las figuras apocalípticas aparecen muchos símbolos. Entonces no se debe interpretar o no se debe entender las figuras del Apocalipsis literalmente, sino simbólicamente. Eso es. Cuando en la Biblia se habla de cabezas y de cuernos, en profecía se está hablando de reyes y de reinos. Reinos humanos, reinos mundiales. Los reinos representados por las cabezas son mayores que los reinos representados por los cuernos, porque es mayor la cabeza. Pero los cuernos pueden crecer y pueden convertirse en reinos fuertes, en reinos poderosos, como sucedió con el imperio griego. Entonces, Daniel habla de una bestia como león. Eso es lo que describe Daniel, una bestia como león, para hablarnos del imperio babilónico, que existió por allá en el año 605 a.C., por ahí como hasta el 539 a.C. El máximo representante del imperio babilonio fue Nabucodonosor. Fue el gran emperador que hizo grandes conquistas en su época. Conquistó a Israel, a Egipto, conquistó a Siria y una cantidad de naciones fuertes, poderosas. Entonces Nabucodonosor se impuso como rey de Babilonia. En el año 605 Nabucodonosor vino con sus ejércitos a Jerusalén y se llevó cautivo al pueblo de Judá. Posteriormente también de Egipto a Babilonia llevó una cantidad de prisioneros. Entonces, esa bestia que ve Daniel con figura de león es Nabucodonosor, representante del gran imperio babilónico. También el imperio babilónico quedó representado por la cabeza de oro que vio el rey en su sueño. Vamos a echarle una mirada a estas figuras apocalípticas de Daniel capítulo 2, verso 31 al 45. Recuerden que Nabucodonosor tuvo un sueño donde él vio una imagen gigantesca con cabeza de oro, con pecho y brazos de plata, con su vientre y sus muslos de bronce, con sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí él estaba mostrando los mismos 4 reinos que aparecen descritos en esas 4 bestias que ve Daniel y que se funden en una sola según ve Juan. Entonces dice Daniel capítulo 2, verso 31 al 45. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, cabeza de oro es Babilonia. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese es el reino de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gloria al Señor. Entonces fíjese bien que aquí se van presentando en sí la misma visión a Juan el apóstol que escribe Apocalipsis, a Daniel que hace la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y ahora entonces viene algo bien interesante, porque lo que ocurrió al rey Nabucodonosor también le sucedió a su hijo, Nabonido. Y entonces él muy temprano tuvo que entregar el reino y dejárselo a Belsasar, su hijo. Entonces mire cómo dice Daniel 5, 30, 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Usted puede leer todo el contexto histórico en Daniel capítulo 5. Una noche, Belsasar estaba ofreciendo culto a los dioses, tenía un banquete con 1000 invitados, era un desenfreno sexual, moral, espiritual, culto a los falsos dioses. Ahí es cuando él ordena que le traigan los vasos sagrados de allá del templo, que habían llevado del templo de Jerusalén, que se los lleven, bebe vino en ellos. Hay una cantidad de hombres y mujeres allí, prostitutas. Era una orgía impresionante. Y entonces, precisamente a medianoche, cuando están todos ellos borrachos, por ahí como para el año 539 a.C., llegó el ejército del rey Darío el persa, desviaron el río que atraviesa Babilonia, secaron el lecho del río y por el río se metieron a Babilonia, y entonces ahí los medo-persas conquistaron a Babilonia. Eso sucedió por allá en el año 539 a.C. Entonces ahí
termina el reino de Babilonia, que dura más o menos unos 66 años. Se levantaría otro reino, que es el que aparece descrito bajo la figura del oso. El oso que se levanta más de un lado que de otro. Ese es el imperio medo-persa. Por allá del año 539 al 331 dominaron ellos. Entonces Babilonia cayó en manos de los persas. Belsasar esa noche fue que tuvo esa visión de la mano misteriosa que escribía en la pared. Recuerde cuando en medio de esa borrachera él se asustó, él palideció. No había quien le interpretara la escritura en la pared. Ahí es donde llaman a Daniel. Daniel se presenta y da entonces la interpretación, pero era desfavorable para Belsasar, rey de Babilonia, según lo que dice el verso 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, esa noche murió Belsasar. Esa misma noche los medos y los persas se apoderaron del reino babilonio y comenzaron a dominar el mundo conocido de esa época. El imperio de los babilonios, representado en la cabeza de oro y representado en la figura del león, terminó. Y comienza el reino de los medos, de los persas, en el año 539 a.C., bajo la figura del oso. Ahí comienza la dinastía de los persas, de los medos y persas. ¿Quiénes eran los medos y persas? Entonces, hablando de Babilonia, ¿dónde estaba Babilonia? Babilonia está entre los ríos Tigris y Éufrates. Más concretamente lo que hoy se llama Irak. Irak, ese es Babilonia. De Babilonia no queda nada, ruinas. Está destruida Babilonia, porque así lo dice la profecía de Jeremías, que Babilonia sería arrasada por completo. Ahí hay pueblos árabes, están los kurdos, están los iraníes. Se habla también de los talibanes que están ahí en toda esa zona. Los medos y los persas prolongaron el reino de ellos por ahí como hasta el año 331 a.C. Cuando en ese año entonces llegó el fin para el reino de los medos y de los persas. Y entonces los persas llegaron a ser más fuertes que los medos. Por eso aparece esa figura del oso que se alza más de un lado que de otros. Primero eran medos y persas, pero luego los persas fueron más fuertes. El reino de los medos y persas duró más o menos unos 208 años. Fue un reino bastante largo. Uno de los líderes más prominentes del reino de los medos y persas es Darío. Y entonces Darío III termina siendo vencido por Alejandro el Grande, que es el emperador de los griegos o de los macedonios, en el año 331 a.C. Fíjese bien, ahí es donde entonces termina el reino de los medos y persas y se levanta otro reino, otro imperio, bajo la figura del leopardo. Entonces, primera bestia como león, segunda bestia como oso, tercera bestia como leopardo. La primera bestia como león es Babilonia, la segunda bestia como oso es Media y Persia o Medo-Persas. La tercera bestia, que es como un leopardo, el imperio griego.
Creo que no nos ofrece pues mayor dificultad para entender hasta aquí. Alejandro Magno fue el máximo líder, el prominente. Se habla del leopardo, que es un animal veloz, y aparte de eso tenía alas, con alas, en el caso de la figura apocalíptica de leopardo, un leopardo con alas. Eso para hablarnos de la rapidez, de la velocidad con que Alejandro conquistó el mundo conocido. En tan solo 10 años, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido. Pero a la vez, él pasaría a la historia porque murió siendo muy joven, murió de 33 años. Cuando Alejandro Magno muere, el reino de los griegos es repartido en 4 reinos, o surgen 4 reinos, cada uno encabezado por sus 4 generales, que eran Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Yo quiero que usted sepa una cosa, mis amados hermanos, o ustedes. Cuando tengan la oportunidad de leer el libro de primero y segundo libro de Macabeos, léanlo por favor. Léanlo por favor. Fíjese lo que hay entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí va a aparecer una hoja en blanco. Esa hoja en blanco corresponde a un silencio de Dios. Cuando se habla de 400 años de silencio de Dios, donde no hay profecía, donde no hay profeta, donde Dios se queda callado prácticamente. Y lo que estamos comentando aquí de estas 4 bestias, sobre todo de estas 3, o estos 3 imperios, Babilonia, medopersas y griegos, hacen parte de esos, y aún la 4ª bestia, que es Roma, el imperio romano, hacen parte de esos 400 años de silencio. Ustedes van a encajar lo que dice los libros primero y segundo de Macabeos con lo que hay de historia entre Malaquías y Mateo. A eso se refiere. Entonces, aquí aparece que en esas 4 divisiones del reino de los griegos, representado en las 4 cabezas del leopardo. El leopardo, que es Grecia, tiene 4 cabezas, para enseñarnos que ese reino iba a ser dividido a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, cabeza es símbolo de gobierno, símbolo de reino, de dominio, de autoridad, como lo dice también Isaías capítulo 7, verso 8 al 9. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. De ahí está hablando de cabeza, esta escritura de Isaías, para darnos a entender que cabeza es gobierno, es dominio, es reino, es poderío, es imperio. ¿Por qué un leopardo con 4 cabezas? ¿Qué es lo que ve Daniel en la interpretación que le hace al rey? Porque a la muerte de Alejandro Magno, por allá en el año 323, tras una cantidad de luchas internas, se produce la división del reino de los griegos o del imperio griego. Entonces, primera cabeza, Ptolomeo I, que va a controlar a Egipto y a Palestina, va a reinar, va a gobernar en esa región. Segunda cabeza, Lisímaco, que va a gobernar Tracia y gran parte de Asia Menor y Turquía. Tercera cabeza, Seleuco I. Y Nicanor se va a apoderar de lo que es Siria, Babilonia y gran parte del Medio Oriente.
Y cuarta cabeza, Antípater y luego Casandro, que lograron dominar a Grecia, a Roma y a Macedonia. Entonces ahí se estaba cumpliendo la profecía de la figura apocalíptica que ve Daniel acerca de un leopardo con 4 cabezas. Entonces, en cuanto a la visión de la gran imagen que soñó o que vio Nabucodonosor, con el cabeza de oro, pecho de plata, vientre y piernas de bronce, y lo que es pies y dedos de hierro mezclado con barro. Entonces, exactamente ahí están también los 4 reinos. Cabeza de oro, Babilonia. Pecho y brazos de plata, entonces medo-persas. Vientre y muslos de bronce, Grecia. Y lo que es el pies y dedos de hierro y en parte de barro, lo que es Roma. Ahí viene la cuarta bestia, de una manera muy interesante. Fíjese bien, el imperio romano, el imperio babilonio, el imperio medo-persa y el imperio griego se representan con figuras de animales. Imperio griego, figura de león. Imperio babilónico, figura de león. Imperio medo-persa, figura de oso. Imperio griego, figura de leopardo. Pero para representar la cuarta bestia ya no aparece una figura de animal. Dice que la cuarta bestia era espantosa y terrible. Ya no se usa una figura de animal, es una bestia espantosa, es terrible. No dice qué era. Y hace referencia al imperio romano, que va a aparecer en el año 168 antes de Cristo, hasta más o menos el 476 después de Cristo. Esa bestia espantosa y terrible que vio Daniel, dice que era muy fuerte, con dientes de hierro, que hollaba con los pies, que destrozaba todo a su paso. Está representando al imperio romano. En el pasado, lo que fue en el pasado y lo que será en el futuro. Esa cuarta bestia de Daniel, de esa cuarta bestia o de ese imperio romano es que va a surgir el anticristo. El último emperador o el último gobernante mundial o el último líder mundial o el último reino humano de la tierra. Y va a destruir, va a causar mucho estrago, mucho daño. Daniel capítulo 7, verso 21-23, mire lo que dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, después de la muerte de Alejandro, el imperio griego se dividió, se debilitó, y en el año 168 aparece el imperio romano, se hace fuerte, derrotando a los griegos en la batalla de Pydna, y ahí aparece como uno de los fuertes líderes de Roma, César Augusto, gobernando el imperio romano en los días en que nació Cristo. De esto habla Lucas capítulo 1. Vamos a mirar Lucas 1, verso 1 al 7. Mire lo que dice aquí. Lucas capítulo 1, verso 1 al 7, especialmente del verso 5.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elisabet. Y por aquí en el capítulo 2, es donde verso 1, aconteció que en los días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ese era el emperador en el momento, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, o sea, censados, cada uno a su ciudad. En los días en que nace Cristo, está gobernando entonces lo que es el emperador Augusto César. Entonces, Cristo y los apóstoles vivieron en el periodo representado de las piernas de hierro, según la imagen que ve Nabucodonosor. Ya había pasado cabeza de oro, ya había pasado pecho de plata, ya había pasado vientre y piernas de bronce. Ahora es lo que son piernas y pies de hierro, en los días de Cristo y los apóstoles. Hubo un gobernador llamado Gibón, un historiador llamado Gibón, por ahí como del siglo XVIII, que tenía en la profecía de Daniel en mente al escribir y decir: las imágenes de oro, plata, bronce que podían servir para representar a las naciones y sus reyes fueron sucesivamente quebradas por la férrea monarquía de Roma. Entonces comienzan a haber reyes en Roma, cada uno va llegando en su momento. En el año 168 el turno le tocó al Imperio Romano para subir al poder. Roma entonces está simbolizada por la figura o el símbolo del hierro, para hablar de su disciplina militar, para hablar de su dominio, de su crueldad sobre los pueblos conquistados, sus leyes férreas. Todo era muy, muy rígido en Roma, como el hierro. Por eso es que se aparece esa figura del hierro. Entonces Dios, a través del profeta Daniel, da revelación acerca de su plan, acerca de lo que va a acontecer desde el año 605 a.C. hasta lo que será su segunda venida. Y entonces el Señor habla a través de Daniel, habla a través de Jeremías, habla a través de Ezequiel, de lo que va a acontecer y de lo que acontecería al pueblo judío. Sufrimiento tras sufrimiento vendría sobre ese pueblo y va a venir sobre ese pueblo. Basta con que usted lea el libro de las Lamentaciones de Jeremías para que se entere de todo lo que Jeremías le toca ver en el momento y lo que ve en visión de lo que acontecería más adelante. El cautiverio babilónico, terrible, terrible. Y lo que es la invasión de los griegos, también terrible. Y lo que es la invasión del Imperio Romano, indecible, las atrocidades, todo eso. Imperio griego, Imperio Romano. Entonces invadieron lo que es Judá, el dominio de Israel. Sufrimiento, dolor para ese pueblo, cosas angustiantes, terribles. Y Cristo viene en su primera venida a Israel, a Jerusalén, y aún a pesar de los sufrimientos que ha vivido ese pueblo o que había vivido,
rechazan a Cristo, no creen en Él. Hasta el día de hoy están esperando al Mesías, porque el Mesías que llegó en los días del Imperio Romano, ¿cómo llegó ese Mesías? ¿Cómo llegó ese Salvador prometido a Israel? Llegó manso y humilde, como lo describe Zacarías, montado en un pollino hijo de asna, entrando a Jerusalén con 12 discípulos. Nada de armas de guerra, nada de caballos de guerra, nada de espadas, nada de lanzas, nada de gente a caballo, de ejércitos con armaduras, con arcos, nada de maquinaria de guerra. Ellos estaban esperando un Mesías con poder político, económico y militar, y el que se presenta ante ellos anda hasta en un burrito prestado. Cristo vino a traerles el mensaje del evangelio del reino de Dios con humildad, con amor, con paz, pero los judíos no lo recibieron. Estaban esperando, era un líder, un salvador, un Mesías que derrocara el imperio romano, que los echara de la tierra, que libertara a Israel. Con razón Cristo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, porque no era de esa forma en la primera venida que Él vendría. Ellos no logran entender, y hasta el día no han entendido, que Cristo Jesús es la roca no cortada con mano humana que vendrá para vencer todos esos reinos. Recuerde que en la visión que tiene Nabucodonosor y que Daniel interpreta, él ve la imagen: cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas y pies de hierro mezclado con barro. Pero ve una piedra no cortada con mano que va rodando y golpea contra los pies de barro mezclado con hierro y derriba la imagen. Y luego esos reinos son como tamo que lleva el viento que pasa, pero la piedra no cortada con mano va creciendo hasta que se hace un monte grande que llena toda la tierra. Ellos no han entendido eso, que Cristo es esa piedra no cortada con mano que vendrá para vencer todos los reinos y todos los imperios de la tierra y para establecer su reino milenial sobre la tierra y luego para estar en el reino eterno de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cómo terminó en parte el imperio romano? Porque no ha terminado. Por eso se habla de la bestia que era y es y será. Porque el imperio romano está latente, está dominando bajo la figura religiosa. Está dominando el mundo. El imperio romano está todavía ahí. Esa cuarta bestia está dominando ahí. Entonces, ¿cómo terminó en parte el imperio romano? El imperio romano termina debilitado por tribus de los bárbaros que fueron apareciendo. Cuando hablamos de los bárbaros, hablamos de los pueblos del norte de Europa. Y se fueron infiltrando en las filas del ejército romano y produciendo estragos. Entonces, por allá, como en el año 476, el imperio romano volvería como a levantarse, volvería a tener algo de fuerza. Aquí es donde está descrito en Apocalipsis 13, verso 1 al 8. Voy a volver a leerlo y lea esta escritura pensando en el imperio romano. Ya usted debe entender, cuando habla de bestias, está hablando de reinos aquí. Fíjese bien. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea que esta cuarta bestia tiene características de Babilonia. Y sus pies como de oso, tiene características de los medopersas. Y su boca como boca de león, tiene características del imperio griego. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya ustedes saben que la figura del dragón es el Satán. Eso es. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces fíjense que aquí se habla de esta cuarta bestia, y que una de sus cabezas estaba herida como de muerte. Entonces, ¿qué representa esa cabeza como herida de muerte? Estamos hablando del Imperio Romano. Hubo un momento en que el Imperio Romano cayó herido. Cayó herido. En el año 476 después de Cristo, que es la época donde termina la era antigua y comienza la época de la Edad Media. Edad Media se va más o menos del 500 hasta el 1000 después de Cristo. El Imperio Romano sufre una división, sufre una herida, pero luego se vuelve a levantar como gran potencia mundial. Y una de las cosas que se encuentra en el Imperio Romano son las alianzas que va haciendo a su paso. Alianzas humanas. Eso es. Alianzas humanas. Volvería a ser restaurado, y ahora entonces se proyecta hacia el futuro, a lo que será la manifestación del reino del anticristo, donde quien está detrás del Imperio Romano y del reino del anticristo es el Satán. Porque hemos leído aquí en Apocalipsis 13 que es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que le da autoridad a la bestia para reinar, para gobernar. ¿Qué es lo que hay realmente detrás del Imperio Romano? ¿Quién está detrás del Imperio Romano? El Satán. Y uno de sus últimos gobernantes que tendrá el Imperio Romano en su restauración final es el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia o el anticristo, o el inicuo, o el malo, o el desolador. Bueno, tiene tantos nombres. ¿Cuándo comenzaría la restauración del Imperio Romano? ¿En qué momento sería sanada esa cabeza de la bestia? Entonces, se habla de esas alianzas humanas en 1957 en Roma. Entonces, los países que habían hecho parte del antiguo Imperio Romano, como eran Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, todos estos países firman una carta que da origen a la restauración del Imperio Romano, conocido como la Declaración de Roma. Y en esa declaración, entonces, se da origen a algo que se llama la Unión Europea. De modo que en la Unión Europea es restaurado el Imperio Romano. Ahí está.
vigente, el Imperio Romano. Ahí está. ¿Qué se propuso inicialmente la Unión Europea? Se propuso entonces recuperar los 12 principales países que conformaron al Imperio Romano. Entonces es como un resurgir de ese Imperio Romano. Y entonces ahí es donde encontramos descrito ese Imperio Romano en Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13. En Zacarías capítulo 14 hay una profecía bíblica. Vamos a mirar lo que dice esta profecía bíblica de Zacarías 14, verso 1 y 2. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti, está hablando de Jerusalén, serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahí está hablando de el Imperio Romano atacando a Jerusalén bajo la figura del Anticristo, que es el que va a dirigir esa gran ofensiva. Eso es. Ahora en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses es el tiempo que comprende 3 años y medio. O 1260 días. O un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, esto se va a cumplir en el tiempo en que el reino del anticristo esté en su pleno apogeo. Ahí va a haber un pacto de paz entre Israel, el anticristo, para poder ganarse a Israel. Será un tiempo de falsa paz, de conquista. Entonces, ¿qué nos está mostrando todo esto? Todo esto está a las puertas. Todo esto está ya a punto de acontecer. En el caso nuestro, ¿qué esperamos? El arrebatamiento de la iglesia. Es lo que anhelamos, es lo que esperamos, es a lo que apuntan todas estas figuras apocalípticas. Lo que falta de estas figuras apocalípticas es muy poco. ¿Qué es lo que falta? Arrebatamiento de la iglesia, manifestación del hombre de pecado. Y ahí entonces llega el cumplimiento pleno de estas visiones o de estas figuras apocalípticas que ve Juan, que ve Daniel y que ven algunos de los profetas como Ezequiel y también en los profetas menores. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces, Cristo es paciente, ha sido paciente con nosotros. No quiere que ninguno nos perdamos. Quiere que su iglesia esté lista, esté preparada para el momento del arrebatamiento, para el momento de irnos con Él. Entonces, ya se han dado en Medio Oriente grandes pasos en cuanto a las alianzas humanas para que el tercer templo sea reedificado.
Se dice que los judíos tienen ya todo prefabricado. Lo único que necesitan es quitar la mezquita de Omar del lugar sagrado donde estaba el templo y poner allí el templo. Que eso va a ser una cuestión rapidísima, eso no va a tardar. El tercer templo ya está todo prefabricado. De eso oímos a través de las noticias, a través de la internet, a través de la prensa, a través de la radio. De eso se habla mucho. En Apocalipsis 17, verso 1 al 5, vamos a regresar allá para mirar aquí otras cosas. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de todas las abominaciones de la tierra. Lo que ve el apóstol Juan, lo ve hacia el futuro, lo que va a pasar. Y nos describe a esta mujer y a esta bestia desde sus comienzos hasta lo que va a ser entonces su final, para que sepamos cómo es y todo lo malo que ha hecho. Entonces, de la manera que, o de tal manera que una misma profecía puede tener 2 o más cumplimientos a la vez. O sea, hay cosas que se dijeron para el momento en que estaban ocurriendo, se dirían para un tiempo a mediano plazo y se dirían para un tiempo final. Hay profecías que tienen como ese triple alcance: el momento en que se están dando las cosas, un poco más adelante y para tiempo final. Distintas eras o tiempos, y todo verás, porque lo que está escrito en la palabra del Señor tiene su pleno cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice de esta mujer que está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas? ¿Qué nos dice? Que es rica, que es ostentosa, que vive en la opulencia, que no tiene necesidad de nada, que tiene de sobra. Eso es lo que nos está describiendo. Ahora el verso 5. Y en su nombre, en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjese que esta mujer es madre de las rameras. O sea, tiene prostitutas. Tiene hijas que son prostitutas. Eso es. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de un sistema religioso mundial que ha dominado en diferentes épocas. Un sistema mundial religioso que ha dominado países, que ha dominado ciudades, que ha dominado pueblos. Por eso aparece sentada sobre las muchas aguas. Y ya sabemos que muchas aguas son pueblos, naciones, lenguas. Cuando se habla de rameras, se habla de movimientos religiosos que han surgido de ese imperio romano por cantidades. Y aquí es bueno entender que Babilonia no solamente se refiere a una religión en particular,
sino que se refiere a todas las religiones falsas que hay en el mundo, a todas las religiones paganas y a todos los que tienen un falso cristianismo, incluyendo gente que habiendo estado con nosotros, entonces viven en la mentira, viven una falsa espiritualidad, son infieles con Dios. Todos esos hacen parte de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Además, esta mujer se viste apropiadamente como una prostituta. Está vestida de escarlata, un vestido vistoso. Escarlata es rojo. Está vestida como reina, color púrpura, color de reyes. Y debemos recordar que Babilonia representa el sistema religioso que ha dominado al mundo en toda época. Usted comienza a ver a Babilonia a partir de Génesis capítulo 11. Y de ahí en adelante Babilonia está en cada cultura, en cada imperio, en cada época. Babilonia quiere decir confusión. Toda falsa religión que produce confusión, no produce libertad. Produce esa esclavitud, confusión, donde los líderes o emperadores siempre se han hecho adorar como dioses. Eso es lo que hace Babilonia. Divinizar al hombre, endiosar al hombre, deidificar al hombre, volverlo un dios. Fíjense entonces que la ramera adquiere el mismo nombre de la cabeza de oro. La ramera se llama Babilonia. ¿Y cómo se llamaba la cabeza de oro? Babilonia. En la estatua que, según vio Nabucodonosor y que interpretó Daniel. Esto para enseñarnos que en sentido práctico significa cabeza de reinos mundiales y centro de confusión. En cada gobierno mundial ha estado presente Babilonia. Ahí está la cabeza. En cada gobierno mundial ha estado Babilonia, en cada imperio mundial. Es más, ha habido un casamiento, ha habido una amalgama entre el imperio político y el imperio religioso. Los dos se han fusionado, se han unido para gobernar. Eso es. Y entonces, Babilonia es la falsa iglesia mundial. Falsa iglesia mundial, llámese como se llame, y sea de la doctrina que sea, siempre y cuando sea doctrina falsa, iglesia falsa. ¿Cómo se llama? ¿A quién pertenece? A la mamá. ¿Y quién es la mamá? La madre de todas las rameras. ¿Quién es la mamá? Babilonia. Fíjese bien, doctrina donde se adora al Satán. Se adoran los demonios, se adoran los astros, se adoran animales, se adora la creación, se adoran las criaturas. Todo eso tiene que ver con Babilonia. ¿Por qué se habla de Babilonia si se está hablando del Imperio Romano? Entonces fíjese bien. Si usted mira bien, el imperio babilónico como el imperio romano han sido regidos por la religión. Ha sido la religión la que ha decretado qué se hace y qué no se hace. Fíjese que fue el sistema religioso el que mandó a Daniel al foso de los leones. Léalo bien y verá. Fue el sistema religioso el que condenó a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Porque no adoraban, ¿qué? Los dioses de ellos. Y si usted recuerda en días de Nabot, ¿quién fue el que mandó a apedrear a Nabot? El sistema religioso representado en Jezabel.
porque hay un paralelo entre Jezabel y la mujer que aparece aquí sentada sobre la bestia escarlata. Mire que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces es el sistema religioso ordenando a los gobernantes, a gente adoradora de falsos dioses, que el que no rinda culto a esos falsos dioses, pues tiene que morir. Ya sabemos que Dios salvó milagrosamente a Daniel del foso de los leones, salvó milagrosamente a Sadrad, Mesad y Abednego del horno de fuego, y que Él salvará milagrosamente al remanente fiel de Israel en la gran tribulación. O sea que en Daniel, en Sadrad, Mesad y Abednego también hay unas figuras apocalípticas al ser salvados milagrosamente, al pasar por el horno del fuego, al pasar por el foso de los leones, y que habla de lo que el Señor va a hacer al remanente fiel, librándolo milagrosamente durante la gran tribulación, remanente fiel de Israel. Fíjese Daniel capítulo 3, verso 28 al 30. Mira el decreto que emitió Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrad, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrad, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrad, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjense bien, el sistema religioso de Babilonia quedó en vergüenza. Sus dioses fracasaron. Sus sacerdotes fracasaron. Pero el espíritu malo que había en esos sacerdotes ha quedado rondando y ha pasado de cultura en cultura. Por eso aparece entonces el tema de la idolatría en todos los pueblos, en todas las épocas. Por todos lados aparece siempre unas figuras de adoración, de idolatría. En las culturas paganas se adora la diosa o la reina del cielo. Eso es antiquísimo, eso es antiguo. Y la religión tradicional la adora como la reina del cielo cargando un niño. Pero eso es pagano y le ponen un ropaje cristiano haciéndole creer a la gente que esa es la Virgen María. Y esa no es la Virgen María. Para nada. Todo eso está relacionado con el culto pagano, con el culto idolátrico, el culto de Babilonia. Ahora, fíjese Apocalipsis 17, verso 6, que en ese sistema religioso babilónico hay persecución contra los siervos de Dios. En el tiempo antiguo, Babilonia persiguió a los siervos del Señor. Ese mismo sistema religioso persiguió a los apóstoles, persiguió a los discípulos de los apóstoles, a nuestros primeros hermanos en Cristo al comenzar la época del cristianismo, la expansión del evangelio. Y ese mismo sistema religioso será el que va a perseguir a Israel durante la gran tribulación. Si usted leyera algo, investigara algo acerca de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, eso no debiera de llamarse Santa Inquisición, sino que eso debiera de llamarse la perversa Inquisición. Porque las atrocidades que hizo Babilonia, los crímenes, las vejaciones,
las humillaciones, los vilipendios, la crueldad con que ese sistema religioso de Babilonia trató a nuestros hermanos en Cristo que fueron antes de nosotros es indecible. Pero todo eso lo juzgará nuestro Cristo Jesús, el supremo juez. Mire, Apocalipsis 17, verso 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Cuando estudiamos nosotros el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, vimos un contraste entre el Cristo de la gloria y el anticristo. Dentro de ese contraste podríamos anotar un punto más. Fíjese, Cristo tiene como esposa, Cristo es el Cordero y tiene como esposa a la iglesia verdadera. Fíjese bien, el Satán tiene como esposa la iglesia falsa, si se pudiera llamarlo así, como esposa. Babilonia sigue siendo la religión del Satán, por medio de la cual él ha sido adorado y busca ser adorado y será adorado para el tiempo final que viene. Ese sistema religioso de Babilonia se ha establecido en los 5 continentes: Asia, África, Europa, Oceanía, América. Por todas partes ha estado. En el verso 7 al 8 de Apocalipsis 17, entonces, ese sistema religioso de Babilonia representado en la mujer que cabalga sobre la bestia, o sea, el imperio romano, esto es antiguo, esto no tiene nada de nuevo. Ha dominado imperios y seguirá dominando imperios, tiene la influencia. Si recordamos a nuestros abuelos que han sido tiempo atrás, van a contarnos que en los pueblos, en los corregimientos, en las ciudades, ¿quién había mandado en tiempos antiguos? Babilonia. Allá se hacía lo que Babilonia dijera. Ni siquiera el alcalde mandaba, ni siquiera el gobernador mandaba, ni siquiera el presidente mandaba. ¿Quién mandaba? Babilonia. Lo que Babilonia diga, eso tiene que hacerse. En el verso 7 y 8 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. De tal manera que el sistema religioso de Babilonia, aquí en la visión del apóstol Juan, aparece como una mujer que cabalga, o sea que gobierna todos esos imperios. Lo ha hecho desde el tiempo antiguo, lo hace en el día de hoy y lo hará hasta el tiempo del anticristo. Eso es. Y hay leyes donde para un gobernante poder llegar a gobernar tiene que ser hijo de Babilonia. Tiene que creer en Babilonia. Tiene que asistir al culto de Babilonia, porque si no es de Babilonia no puede gobernar. No puede gobernar. Entonces, comenzando por eso. De ahí que vemos nosotros, a ver, muéstreme, yo creo que son muy contados, muéstreme un alcalde que sea pentecostal del nombre de Jesús. Muéstreme un gobernador que sea pentecostal del nombre de Jesús, hermano nuestro en Cristo.
Muéstreme en la historia de Colombia un presidente que haya sido de nuestra iglesia del nombre de Jesús. ¿Dónde está? Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque es que ellos para poder gobernar tienen que ser hijos de Babilonia. Si no son hijos de Babilonia, tienen que creer en Babilonia, tienen que asistir al culto de Babilonia. Si no son hijos de Babilonia, si no asisten a ese culto, no pueden gobernar. Así de sencillo. Por eso nosotros nos vemos como algo ante los ojos del mundo, como la escoria, como lo vil, como lo insensato, como lo débil, como lo que no es. Pero gloria al Cristo de poder, al Dios vivo que nos ha escogido, que nos ha llamado a esta salvación tan grande y nos ha dado la revelación de su glorioso nombre y nos ha dado la revelación de su bendito evangelio, y en virtud a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años sobre la tierra. Y ahí el Señor mostrará que Él ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Ahí Él mostrará que Él ha escogido lo insensato y lo que no es para avergonzar y deshacer lo sabio y lo que supuestamente es. Ahí el Señor mostrará qué es lo que Él ha hecho con gente humilde, sencilla. Algunos que a duras penas juntan letras, otros ni siquiera pueden juntar letras, pero que el Señor ha dicho: el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Alabanzas a Cristo Jesús. Mire lo que dice el verso 9 al 10. Fíjese y verá. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Breve tiempo. Entonces se describe a la mujer sentada sobre la bestia, color escarlata, rojo, sangre, muerte, sentada reinando sobre las muchas aguas, pueblos, lenguas, naciones. Y entonces la misma escritura va dando la interpretación. Entonces nos está diciendo que las 7 cabezas son montes, son reinos. En esta visión que el Señor le muestra a Juan el apóstol, entonces 7 imperios mundiales han existido desde que Dios escogió a su pueblo Israel. 7 imperios. Fíjese, 7 imperios. ¿Cuáles de esos reinos en el tiempo de Juan ya habían caído? Había caído el reino de Babilonia, había caído el reino de los medos y persas, había caído el reino de los griegos, representado en Ptolomeo, en Lisímaco, en Seleuco, en Casandro. De tal manera que esos imperios mundiales habían caído, y los que faltan caerán también, hasta el regreso del Cristo de la gloria en su segunda venida. Pero eso no son todos los reinos mundiales que han existido, porque Juan está hablando de 7 cabezas, en total 7 montes, 7 reyes. Estarían faltando 2. ¿Cuáles son esos 2 imperios mundiales que faltarían para armar el cuadro completo? De 2 de los 7 imperios. Ambos tienen que ser previos a Babilonia, porque no pueden ser después. Porque ya vimos que desde Babilonia hasta los tiempos de Cristo en su primera venida, solo habrán existido 5, aunque se extiendan como 4. Por lo que ya vimos que es ese último gobierno mundial, que es Roma,
también llamado en Daniel la cuarta bestia, y que aparece 2 veces. Entonces mire los 7 imperios, 7 imperios mundiales que estarán en la historia del pueblo de Israel, dominando al pueblo de Israel, haciendo estragos en el pueblo de Israel. Número 1, el imperio egipcio, que existió por allá del 2100 al 1491 a.C. ¿Dónde está? Caído. Número 2, el imperio asirio, que existió del 1100 al 606 a.C. ¿Dónde está? Caído. El imperio babilónico, que existió por allá en el 605 al 539 a.C. ¿Dónde está? Caído. El imperio medo-persa, que existió en el 539 al 331, ¿dónde está? Caído. El imperio griego, del 331 al 168, ¿dónde está? Caído. El imperio romano, que surge poderosamente por ahí del 44 a.C. hasta el 476, que ahí es donde es llamado por la visión que Dios le muestra a Juan, la bestia que ha visto era y no es, o sea, que había venido y se había ido, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, según Daniel 2:33. Y fíjese, quedaría faltando el reino del anticristo. ¿Cuánto va a durar? Breve tiempo. ¿Cuánto es breve tiempo? 7 años. Está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia que era y no es y será. O sea que vendrá y al final también pasará. Solo hay un reino que durará eternamente y para siempre, y ese reino glorioso es el reino de Cristo Jesús. Todos los demás reinos pasarán, todos los demás reinos se irán, pero el reino de Cristo Jesús nunca pasará. El reino de Cristo Jesús será eternamente y para siempre. ¿Qué podemos decir nosotros? Qué bueno pertenecer al reino de Cristo. Mis amados hermanos, sigamos perseverando en el Señor. Sigamos perseverando en el camino del Evangelio. El Señor, por su palabra, por su Espíritu, nos ha permitido nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Por eso es necesario nacer del agua y del Espíritu. Recordamos que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De estas cosas, de las figuras apocalípticas, hay mucho que decir, hay mucho que estudiar. Siempre son temas que hay que leerlos más, hay que releerlos, hay que meditarlos, hay que investigar, hay que orar que el Señor nos siga dando revelación, nos siga dando entendimiento. El Señor nos dará oportunidad de seguir hablando de esto en otras ocasiones. Vamos a dar gracias al Señor por lo que nos ha dado hasta aquí. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, eres bueno, grande, todopoderoso, digno de alabanza, de honra, de gloria, de adoración. Gracias por salvarnos. Gracias por hacer de nosotros reyes y sacerdotes, por tu obra gloriosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por permitirnos creer en la verdad de tu evangelio. Ayúdanos a permanecer en tu camino. Todos los reinos y reyes mundiales que han venido, han caído, han pasado, pero sabemos que tu reino es reino eterno, que durará por los siglos de los siglos. Queremos estar contigo en ese reino glorioso. Aleluya.
Fortalece cada hermano, cada hermana en la fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, obedientes a ti y proclamando este evangelio para que los últimos que has de salvar sean salvos por tu gracia. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde.